He iniciado esta charla mostrándoles ese video porque hace una reflexión bastante interesante a lo que ha estado pasando en nuestra industria. Los contratos tradicionales usualmente no tienen reglas definidas, como mostraba el video. Entonces, si nos ponemos a imaginar qué sería de un partido de fútbol si no tuvieran las reglas que tienen actualmente. Y básicamente eso es lo que pasó, como mostraba en el video de el Mundial de Chile, ¿no? Que es considerado uno de los partidos más sangrientos. Entonces, ¿cuál es la reflexión que quiero mostrar o darles a ustedes antes de iniciar esta charla? Que un contrato NEC es similar a un partido ya con reglas claras y establecidas, ¿no? Un contrato tradicional usualmente suele tener reglas no tan claras y muchas veces las personas que participamos de un contrato tradicional tratamos de utilizar esas ambigüedades a nuestro favor, lo cual generalmente no está bien. Entonces, empresas o instituciones como NEC, por ejemplo, o FIDIC han visto esto y han logrado estandarizar ya algunos procedimientos y cláusulas en sus contratos. Entonces, siempre me gusta iniciar cada charla poniendo un poquito en contexto en cuál es la situación actual de nuestra industria. Y, por ejemplo, actualmente la cantidad de involucrados es bastante importante, ya que si en un proyecto imaginamos que solo estuvieran dos personas, pues solamente tendríamos un único canal de comunicación, ¿no? Yo con Oliver, por ejemplo, nos comunicamos y solo habría un único canal. Si al proyecto que tenemos aumentamos a una persona más, automáticamente tendríamos tres canales de comunicación. Y así sucesivamente. Y si aumentamos a una persona más, tendríamos seis. Si aumentamos a un involucrado más, tendríamos más y más canales de comunicación. Entonces, cuando un proyecto tiene muchos involucrados, la comunicación es un factor importante para que la información llegue de manera precisa, ¿no? Y no se convierta evidentemente en el famoso teléfono malogrado que usualmente suele ocurrir. Pero ese teléfono malogrado también muchas veces lleva a que esa falta o mala comunicación que exista tanto entre el cliente como el contratista genere problemas. También, desafortunadamente, quizás una de las industrias más confrontacionales y más problemáticas, digamos, es nuestra industria, ¿no? Por ejemplo, el cliente, normalmente los clientes, puede ser un banco, una entidad del Estado, una mina, una empresa minera, tiene unos objetivos independientes y distintos a los que generalmente tiene una empresa contratista o una empresa constructora, ¿no? Sin embargo, en este caso el contratista no se pone a pensar quizás más adelante que eventualmente ellos también se vuelven clientes al subcontratar, ¿no? Algunas actividades o algunos servicios para el proyecto. Entonces, esta falta de comunicación y falta de colaboración lo que genera es que cada actor, cada involucrado tire por su lado. Y eso finalmente, ¿a qué conlleva? A arbitrajes, a litigios y todos esos problemas que usualmente y desafortunadamente vemos en los periódicos o en los medios de comunicación. Entonces, esto es importante que entendamos desde ahora y más aún ustedes que están saliendo de la universidad, porque se van a, digamos, topar ya en la vida laboral, que es muy importante, además de las habilidades técnicas, que también es muy importante saber comunicarse. Y entrando un poco en materia, ¿no? Lo que todo contrato, independientemente si es NEC, si es FIDIC o si es un contrato tradicional, lo que busca un contrato es equilibrar las cosas, ¿no? En todo contrato debe existir un equilibrio, ya sea un equilibrio económico, un equilibrio en los riesgos. Ese es el objetivo principal de un contrato.
Entonces, cuando, por ejemplo, te dan más información, ¿no? Me refiero a si ya tienes los planos en BIM, por ejemplo, ¿no? Si ya tienes un modelo en 3D, si ya tienes una secuencia constructiva, un 4D, evidentemente al momento de ir a construir, tu riesgo disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque ya, por ejemplo, sabes básicamente cuál es la secuencia de construcción, ¿no? Ya sabes por dónde van a entrar los equipos, ya sabes por dónde está, por ejemplo, la ruta crítica, entonces es un poco más predecible, ¿no? Y por lo tanto, el precio en teoría de ese proyecto debería ser relativamente bajo. Cuando hay menor nivel de información, el riesgo evidentemente aumenta. Por ejemplo, si yo tenía proyectado hacer un edificio de 7 pisos, pero al final por algún tema de la gerencia, digamos, va a aumentar a 15 pisos, pues hay más riesgo, ¿no? Riesgo en que quizás no obtengamos algún permiso municipal si no se ha hecho el estudio adecuado, o riesgo en que quizás los proveedores no nos puedan suministrar en el tiempo adecuado. Entonces también hay un mayor precio. Pero suele pasar este tipo de proyectos o este tipo de riesgos. ¿En qué situaciones se da un proyecto en donde la información es muy, muy escasa? Y también lo vamos a ver más adelante. Es en estos proyectos que desde el 2017, cuando ocurrió este fenómeno del niño, sabemos muchos que destruyeron varios lugares. Y en ese momento se tenía previsto que entre el año 2024-2025 se iban a generar nuevamente estos huaicos. Entonces, a pesar de que el tiempo parece largo, ¿no? Del 2017 al 2024, 2025, hacer un proyecto de esa magnitud para proteger a las ciudades, ¿no? Porque ya hablamos de ciudades, es bastante complicado. Entonces, muchos de estos proyectos se empezaron a iniciar con información muy básica y que en el transcurso del periodo, ¿no? De la ejecución del proyecto, se ha ido mejorando, se ha ido afinando. Entonces, es también una realidad y más en un país como el nuestro, en donde todavía tenemos una gran brecha de infraestructura, es usual y se va a volver usual de que tengamos este tipo de casuística. Ahora, hablando precisamente de eso, tenemos varios sistemas de entrega de proyecto que posiblemente lo han visto en alguna asignatura y si no, a los quizás más jóvenes, vamos también a explicar un poquito de eso. Pero como siempre, un contrato es un documento donde las partes pueden asignarse riesgos. Un contrato lo que generalmente trata de hacer es prevenir o mitigar, asegurar, retener, trasladar o gestionar en función de lo que el cliente o el dueño del proyecto requiera. Cuando se quiere prevenir, usualmente, ¿qué es lo que hace el cliente? ¿No? Incluye cláusulas de gestión de riesgos que exijan la implementación, por ejemplo, de un sistema de alerta temprana. Como en el contrato ya existe específicamente un sistema de alerta temprana, esto obliga a todas las partes a notificar de manera inmediata cualquier riesgo potencial o evento que pueda afectar el plazo. Y aunque eso suene algo que se debería hacer, increíblemente en muchos casos no se suele dar esta figura. Entonces, ya como vuelvo a mencionar, empresas o entidades como el ICE, que son los dueños del NEC o el FIDIC, han visto esta problemática y han incluido cláusulas que exija tanto al contratista como al propietario a alertar, ¿no? A levantar la mano cuando ellos puedan identificar algún problema y evidentemente tratar de resolver el problema antes que se convierta o que estalle. Entonces, este enfoque que se está dando y que me parece genial que se dé, lo que hace es minimizar y tratar de ser siempre proactivos y preventivos sobre todo, ¿no? Y no lo que generalmente hemos estado acostumbrados en nuestra región a ser reactivos. Entonces es bastante importante este primer principio. Otro punto importante es asegurar.
El contrato puede especificar, por ejemplo, que el contratista debe gestionar y contratar la póliza de seguro de todo riesgo, la famosa póliza CAR, ¿no? Del Contract All Risk, mientras que el contratante puede contratar otro tipo de seguros. Esta póliza o este documento es usual también en todo proyecto porque sabemos que durante la construcción pueden pasar diversas cosas. Hoy, por ejemplo, en la mañana, si hemos escuchado la noticia o algún medio de comunicación o alguna red social, ¿no? En Chile hubo un terremoto de 7.5. Entonces, sabemos que estamos en la misma región y es muy probable también que tengamos un evento similar. Y si nos damos cuenta, específicamente en la ciudad de Lima, hay muchos edificios que están en etapa de construcción. Entonces, si durante esta etapa de construcción sucede algo similar, tanto el dueño del proyecto como el contratista o la constructora no pueden tener una póliza CAR que asegure eventualmente, si es que pasara un terremoto, cualquier daño que pueda ocurrir. Entonces, eso al final también le da una tranquilidad tanto al dueño del proyecto, si yo fuera, por ejemplo, el dueño de una inmobiliaria, y también al contratista y finalmente también a los futuros dueños de estos departamentos. Otro punto importante cuando hablamos de contratos es que el contrato puede establecer que ciertos riesgos pueden ser asumidos directamente por el cliente en lugar de transferirlos al contratista. Generalmente, uno de los riesgos principales que se suele transferir al cliente es el riesgo financiero. Aquí, un poco moviéndonos de rubro, la construcción es un negocio como cualquier otro negocio. Entonces, para que la construcción funcione necesita evidentemente dinero. Entonces, el cliente o el dueño del proyecto usualmente tiene que ser la persona que financie este proyecto. También hay proyectos especiales, llamémoslo así, como las asociaciones público-privadas, que como su nombre lo indica, es donde la entidad privada también pone parte del dinero para financiar el proyecto. Pero usualmente, ¿no? En los proyectos normales, digamos, el cliente, el dueño del proyecto es el que tiene el riesgo financiero. Otro punto y otra práctica usual cuando hablamos de contratos también es el trasladar los riesgos. Una forma común de trasladar riesgos es a través de los subcontratos. Por ejemplo, yo soy una inmobiliaria, ¿no? Y en un edificio usualmente en la parte de casco o de obra civil, solemos tener cuatro partidas críticas, ¿no? O tres partidas críticas, ¿no? Con el concreto, acero y encofrado. Entonces, yo podría trasladar ese riesgo del montaje del acero, por ejemplo. Ingeniero, se le ha apagado el micro, me parece. Ahora me copian. Sí, ahora sí. Todo bien, ingeniero. Perdón. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente un poco repito, hago un resumen de cuál es el objetivo de trasladar riesgos. Y básicamente trasladar riesgos es subcontratar alguna partida o alguna actividad en donde yo sé que existe una mejor empresa, alguien más especializado y que evidentemente me ayude a asegurar el objetivo de mi proyecto. Un caso o ejemplo en este caso muy específico, ¿no? Actualmente ya se ha visto bastante el uso de elementos prefabricados. Entonces ya no hacemos el típico proceso constructivo, ¿no? De ir a vaciar, armarle una columna, sino ya vienen elementos prefabricados o prearmados, y esto evidentemente puede mejorar el tiempo e incluso también la calidad, ¿no? Entonces, esto se puede hacer a través de un subcontrato, en donde yo le traslado todo el riesgo a una empresa especializada y, digamos, yo como contratista o constructora principal,
me libero hasta cierto punto de la responsabilidad, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? De los pagos, porque yo ya solamente como contratista principal me tengo una relación con la empresa y no con las otras personas. Esa también es una práctica usual. Y finalmente, la gestión de los riesgos. Por ejemplo, incluir una cláusula de revisión y aprobación de los cronogramas en el contrato permite a las partes, y cuando digo a las partes me refiero al cliente y al contratista, de poder monitorear el proyecto, el progreso del proyecto, de ajustar el cronograma y ver si hay algún tipo de desviación, ¿no? Y esto, cuando lo veamos en un momento es bastante importante porque como mencionamos, el objetivo hoy en día de nuestra industria en sí es tratar de ser más preventivos, más proactivos y no tanto reactivos. Y ahora mucho más con las herramientas, como mencionábamos del BDC, por ejemplo, esto se está logrando, ¿no? Y se está logrando porque ya hay metodologías y hay herramientas estandarizadas sobre todo que permiten lograr este objetivo que al final mejora y es un ganar-ganar para todos. Entonces, en resumen, el Project Delivery System, que lo vamos a ver también en la siguiente lámina, es cómo interactúan las diferentes partes, los diferentes involucrados del proyecto en función a un driver. Driver se suele decir a cuál es el objetivo principal y específico del proyecto. Y para que se entienda, siempre me gusta poner el ejemplo de los Panamericanos. En los Panamericanos tenía una fecha inamovible, ¿no? Es decir, si el contratista en ese momento indicaba que se iba a retrasar 2 o 3 días, prácticamente no se podía hacer eso porque el problema no iba a ser solamente con el Estado peruano, sino a nivel internacional, ya que la fecha de inicio de los Juegos Panamericanos es inamovible. Entonces, toda la planificación, todo se basaba en función a esa fecha. Hay otros proyectos en donde posiblemente el driver pueda ser el tema económico. Entonces van variando en función también a la característica del proyecto. Y básicamente es lo que expliqué, ¿no? Que es el driver y son los factores o elementos o actividades clave que determinan cuál va a ser el hito o los factores críticos de ese proyecto. Y generalmente se suelen hacer esas tres preguntas, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades en plazo? Si se puede resolver contingencias de financiamiento, si se desea estar involucrado activamente. Y en el Perú tenemos por mayoría, digamos, el sistema de entrega de proyecto tradicional, que es el diseño, licitación y construcción, ¿no? El Design Build Bid. Este es prácticamente el 95-96% de proyectos que tenemos a nivel nacional, tanto entre públicos y privados, ¿no? Y básicamente se caracteriza porque hay un cliente que contrata a un proyectista o a un diseñador, termina el diseño, hay una etapa de licitación y luego de la licitación viene la etapa de construcción. Tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas, pero es básicamente uno de los sistemas más utilizados, ¿no? Y usualmente suele funcionar quizás en proyectos relativamente pequeños. Luego tenemos el tipo de diseño y construcción. Aquí ya básicamente hay una única empresa responsable tanto del diseño y de la construcción. Y a diferencia del anterior, ya no existe una etapa de licitación, ya que la misma persona que diseña tiene potestad y tiene obligación de construir. Entonces, esto lo que genera también, por ejemplo, es una disminución posiblemente en los plazos, ya que nos estamos evitando una etapa, ¿no? Y quizás que también el contratista pueda tener quizás un mayor control de la construcción y del diseño. Pero también la desventaja es que yo como cliente puedo perder cierto control en algunos indicadores, en algunas partes posiblemente importantes o no del proyecto. Y finalmente
Algo que también está entrando con fuerza es la famosa gestión integrada de proyectos. Y esto es importante porque a diferencia de los otros dos, aquí ya existe un involucramiento constante y bastante intensivo, no solamente del cliente, sino de diseñadores y de constructores. A diferencia de los otros dos, aquí ya los riesgos son compartidos, y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y se toma decisiones generalmente en conjunto para poder beneficiar al proyecto y evidentemente al tener riesgos compartidos hay una mayor disposición de los involucrados. Y aquí algo importante, no solamente basta con un contrato, porque vamos a ver que NEC tiene, digamos, un contrato específico para esto, pero también es muy importante la cultura, ¿no? Y eso es lo que hablaba hace un momento, ¿no? De la cultura de colaboración y de comunicación. Entonces, en resumen, lo que nos ofrece el contrato NEC, a diferencia de un contrato tradicional, y esta lámina en general para un contrato estándar, lo que nos ofrece es una predictibilidad de sus cláusulas. ¿No? Hay una experiencia adquirida en muchos años de estas entidades, que en este caso de NEC es del extranjero, ¿no? Hay unos menores costos de transacción. Se suele decir menores costos de transacción porque ya hay como una receta, básicamente. Y también hay un consenso, un consenso entre diversos actores de la industria, ¿no? Como por ejemplo contratistas, propietarios, gobiernos, etcétera. Entonces, esto hace que un contrato internacional estandarizado eh, sea mejor o sea más predictible, como indica el primer recuadro, a diferencia de un contrato tradicional. Y esto básicamente de aquí refleja o trata de esquematizar lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Tenemos, esta es la línea de tiempo de un proyecto, ¿no? Tenemos una etapa de ingeniería, por ejemplo, en donde tenemos una ingeniería conceptual, luego pasa una ingeniería básica y luego una ingeniería de detalle, ¿no? Viene una etapa de procura o de licitación, donde hay varias empresas que quieren construir ese proyecto. Pasa la etapa de construcción, en donde también tenemos subetapas, digamos, ¿no? Como los trabajos tempranos, los campamentos, facilidades. Tenemos movimiento de tierra, sobre civiles, mecánicas, dependiendo del tipo de proyecto. Y finalmente tenemos una etapa de operación y mantenimiento. Puse unas nubecitas ahí porque entre cada interfase, ¿no? Existe un riesgo. Por ejemplo, entre la etapa de ingeniería y construcción existe el riesgo de que la persona que ha hecho la ingeniería del proyecto no haya considerado algunos componentes o especificaciones que el constructor posiblemente por su experiencia sí sepa. Entonces, estas cosas al final podrían retrasar el proyecto y acuérdense esto para futuro porque es lo que siempre va a resonar seguramente en todos los proyectos en los que van a estar. Todo riesgo se traduce en dinero. Y ese dinero puede ser o una pérdida o una ganancia para el propietario, para el contratista. Lo que NEC trata de hacer, ¿no? A diferencia de un proyecto tradicional o de una entrega de proyecto tradicional, es, como les mencioné, tratar de comprimir algunas etapas, tratar de bajar esas interfaces y evidentemente mejorar, ¿no? Y los objetivos puede ser en plazo y en costo. Y como les mencioné, existen en la actualidad, varias metodologías, varias herramientas, y entre ellas, una de las más importantes y de las más adaptadas aquí en Perú es la metodología, la filosofía Lean. Actualmente también tenemos la metodología BIM, que ya se ha vuelto también una normativa, ¿no? Con el Plan BIM Perú. También en varios proyectos se está utilizando metodologías ágiles, ¿no? Como el Scrum, por ejemplo, que viene de otra industria, pero vemos que se está adoptando con muy buenos resultados a la industria de la construcción, ¿no?
Buenas prácticas como las del PMI, por ejemplo, ¿no? Metodologías como el BDC de Stanford. Y ahora, como les comenté, a partir del 2017 con este proyecto de los Juegos Panamericanos, se ha introducido NEC. Y FIDIC es similar a NEC, ¿no? Digamos, es de otra marca, como si fuera un Android y un iOS, para hacer esa similitud. Pero básicamente son contratos estandarizados que, como todas estas metodologías y herramientas, lo que buscan es mayor integración, trabajo colaborativo, minimizar desperdicios, mejorar la calidad y darle al cliente final un producto bueno y de calidad. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de NEC. Y NEC es una herramienta contractual que ayuda y en lo posible a mejorar cómo es la administración durante la administración contractual durante la ejecución de obra, ¿no? Tenemos un ciclo de vida contractual, digamos, en donde hay una formación de contratos, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, y esta parte de la formación de contratos es la parte más importante porque aquí se define todo lo que vimos hacia atrás. Cuáles son los riesgos del contratista, cuáles son los riesgos del contratante, ¿no? Cuál va a ser la participación, si va a haber algún tipo de beneficio. Entonces, esta parte es muy, muy importante porque si en esta parte de la formación de contratos algo no se elabora de manera adecuada, los que finalmente sufren van a ser los que están en obra, ¿no? Durante el proyecto. Y es por eso que NEC dentro de sus cláusulas principales, resalta esta parte que he subrayado y que dice que se debe trabajar con un espíritu de confianza y de cooperación mutua. Y como vuelvo a decir, parece un poco irónico que esté escrito, pero es muy importante que esté dentro del contrato, porque siempre es bueno que alguien nos refresque la memoria de cómo deberíamos trabajar y de cuál es el espíritu que deberíamos tener al momento de ejecutar o de hacer nuestras actividades. Ya entrando en materia de NEC, tiene tres pilares, ¿no? El value for money, la eficacia y la eficiencia y la competitividad, ¿no? Son tres pilares importantes de NEC. Esto de aquí es un pantallazo de todo lo que nos ofrece NEC, ¿no? Nos ofrece desde contrato de suministro, ¿no? Es decir, podemos utilizar NEC para comprar concreto, acero, fierro, incluso hasta para poder comprar rieles de tren, tuneladoras, como los proyectos que tenemos hoy en día, hasta incluso NEC ofrece también contratos de servicio, ¿no? Si somos, por ejemplo, consultores, diseñadores estructurales o gestores de proyecto, también hay un contrato. NEC, por los años que tiene, ya ha elaborado, en base a la experiencia de muchos ingenieros, un contrato para cada tipo de servicio que se pueda presentar en nuestra industria, ¿no? Que es la industria de la construcción. Y con toda esta experiencia, NEC ha dividido en 6 opciones el contrato, ¿no? Tenemos la opción A, la opción B, que son, digamos, las que usualmente hemos trabajado aquí en la región, en Perú, ¿no? Quizás han escuchado algunos, quizás no, pero la opción A es muy similar a una suma alzada, ¿no? La opción B es un contrato muy parecido a una lista de materiales o a un precio unitario. La suma alzada, digamos, para que puedan entender los más jóvenes, es un contrato en donde ya existe predefinido cuál es la cantidad de materiales o de cantidades que existe en el proyecto, ¿no? Estos contratos usualmente suelen darse cuando el proyecto tiene baja variabilidad. Y cuando digo baja variabilidad, me suelo referir, por ejemplo, a edificios, ¿no? A edificios, inmobiliarias u obras de edificación, ¿no? También pueden ser colegios. ¿Por qué? Porque con las herramientas que tenemos hoy en día, como el BIM, por ejemplo,
podemos cuantificar de manera más precisa y detallada cuál es la cantidad de concreto que va a ir en la columna, en la viga, en la losa, ¿no? Entonces, ya no sería tan conveniente, por ejemplo, utilizar un contrato opción B, que es un contrato, como comenté, de precios unitarios. ¿Y cuál es la diferencia con el suma alzada? Por ejemplo, los contratos de precios unitarios se suelen usar bastante en proyectos lineales de movimiento de tierras. No tenemos una carretera de 100 kilómetros y la cantidad de, nosotros sabemos del movimiento de tierras que puede haber ahí es, es abismal. Y no solo en cantidad, no sabemos que la naturaleza, por su propia característica, es muy variable. Quizás el terreno de los 50 o 30 primeros kilómetros va a ser muy distinto al terreno del kilómetro 30 en la 50. Y el terreno del kilómetro 50 al kilómetro 100 también va a tener otras características. Entonces, esto hace que en proyectos que tienen bastante complejidad o bastante variabilidad, se suele usar la opción B. La opción C y la opción D son básicamente lo mismo que la A y que la B respectivamente, solo que aquí nos da el famoso costo objetivo o la famosa meta. ¿No? ¿A qué me refiero? Si nosotros fuéramos un contratista, o perdón, si fuéramos un dueño de algún proyecto y yo he hecho una correcta evaluación, yo sé que mi proyecto vale 100, ¿no? 100 mil dólares, por ejemplo. Entonces, cuando yo contrato a una constructora, lo que yo le indico es que que el precio objetivo es 100. Si la constructora me indica que lo puede hacer con 80, perfecto. No es que yo me quedo con la diferencia, sino nos repartimos, ¿no? Es decir, si yo sé que me cuesta 100, pero la constructora lo hace con 80, entonces podemos repartir 10 días, por ejemplo. Pero así como hay un beneficio, también puede ocurrir lo contrario. Si la constructora se gasta, por ejemplo, 110, esos 10 de diferencia también se tendría que repartir entre contratista y contratante. Entonces, estas opciones en el contrato ANEC, tanto la C y la D, no son por costo objetivo, ¿no? Que es lo que les he explicado. La opción E y la opción F ya son contratos un poquito más complejos, que se utilizan en situaciones muy, muy específicas, como por ejemplo cuando se trata de un proyecto de emergencia, ¿no? Algunos de ustedes recordarán en el 2017 con este fenómeno del Niño, en Lima se estaban cayendo, desplomando algunos puentes. Entonces, como el tiempo de respuesta tenía que ser de manera rápida, de manera inmediata, no había tiempo quizás para hacer una licitación, llamar a empresas que postulen, sino se tenía que reforzar varios puentes de manera inmediata. Y en estos casos se suele utilizar estos contratos, ¿no? En donde tú no tienes una ingeniería desarrollada, sino vas construyendo y vas elaborando la ingeniería. Esto generalmente es la opción E y la opción F. Esto es básicamente un esquema de la estructura del contrato. Aquí quizás lo voy a explicar mejor, ¿no? Un contrato net tiene 9 cláusulas fundamentales y en esta charla vamos a tocar una que es la que diferencia a NEC o una de las que diferencia bastante en comparación a un contrato tradicional, ¿no? Y es justamente por esta cláusula, que es la número 3 de plazos, por la cual hemos denominado así el nombre de la charla. Entonces son 9 cláusulas fundamentales, ¿no? En la primera están las generalidades, obligaciones principales del contratista, plazos, pruebas y defectos, condiciones, ¿no? Estas son las 9 cláusulas fundamentales que tiene todo contrato. Entonces, en algún momento, cuando ustedes también empiecen a trabajar, o quizás ya están trabajando, estas cláusulas ya van a ser las mismas en todo tipo de contrato. Luego tenemos algunas cláusulas secundarias, ¿no? Y como su nombre lo indica,
cláusulas secundarias son para, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? El cliente pueda utilizar estas cláusulas también en función de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cláusulas, la X10, nos habla del modelamiento de la información. Entonces, si yo, por ejemplo, soy el dueño de un proyecto y quiero y necesito que mi proyecto ya tenga un modelo BIM, yo ya desde el contrato lo puedo exigir, ¿no? Y no como lo que se hacía usualmente hasta hace unos años atrás, en donde las constructoras, digamos de manera proactiva, hacen un modelo para tratar de bajar esta variabilidad en los proyectos. Ahora, con toda la información, con todas las herramientas, el cliente del proyecto también puede exigir esto. En estas cláusulas secundarias también, por ejemplo, podemos ver estos indicadores claves de rendimiento, esta indemnización por retrasos o bonificación por terminación anticipada, que era lo que hablábamos hace un momento. Si yo me dije que mi proyecto como cliente debería tener una duración de 10 meses, pero un contratista que es bastante diligente, que es bastante hábil en lo que está haciendo, lo termina en 7 meses, pues también existe una bonificación por esa terminación anticipada. Y evidentemente también puede ocurrir lo contrario. Dije 10, se demoró 11, pues podría haber una indemnización por algún tipo de retraso. Entonces, esta es la estructura del contrato, ¿no? Tenemos cláusulas de controversia, esos son temas ya cuando el cliente y el contratista o la constructora no se ponen de acuerdo. Aquí también ya hay una cláusula y hay una receta para este tipo de circunstancias. Y finalmente tenemos a las famosas cláusulas Z o condiciones adicionales, para los que seguramente tienen LinkedIn y utilizan bastante esta red social, van a posiblemente ver que estas cláusulas Z son las que más temor dan en el mundo de NEC, ya que estas pueden modificar o hasta incluso sustituir la esencia de una cláusula. Y el objetivo, como NEC y como lo veíamos hace unas láminas atrás, es trabajar en un espíritu de confianza. Pero si desafortunadamente por una modificación de la cláusula se pierde esta colaboración, pues ya no sería netamente un contrato NEC. Entonces es bastante importante, ¿no? Cuando ustedes también ya revisen temas contractuales, siempre tener bastante cuidado con las cláusulas Z. Estos son datos de lo que usualmente suele tener un contrato NET, como para cultura de ustedes, para que cuando ya estén trabajando, siempre revisen el contrato porque es bastante importante. ¿Y por qué hacemos énfasis en el contrato? Porque es ahí, es ese documento en donde nos da a nosotros cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? Muchas veces por no revisar adecuadamente estos contratos, podemos cometer un error por desconocimiento, ¿no? Sin embargo, a pesar de que desconozcamos si está dentro del contrato, pues podría ser un perjuicio para nosotros. Entonces, estén en el área que estén, no estén en el área de producción, estén en el área de control de proyectos, estén en el área de BIM, estén en cualquier área que estén, yo siempre hago la recomendación y bastante hincapié en que debemos revisar nuestro contrato, porque ahí es donde están nuestras reglas del juego, ¿no? Y obviamente cuando conocemos las reglas del juego es mucho más fácil poder jugar. También algunos temas generales de cómo se utiliza o cómo se escoge, perdón, un contrato, ¿no? Este es un esquema de quiénes son los participantes claves dentro de un contrato NEC. ¿No? Tenemos al contratante, que es el dueño del proyecto. En el caso de Perú es el Estado. Tenemos un gerente de proyecto que es el representante del contratante. Tenemos un supervisor de calidad que también es un representante técnico, ¿no? Siempre también hay que, hago énfasis en esto, el supervisor de calidad
es un representante técnico del contratante y finalmente el contratista o constructor, que es el que va a hacer las obras. Y finalmente, como veíamos creo que en la primera o segunda lámina, este contratista eventualmente también se convierte en un contratante porque puede tener varios subcontratistas. Entonces, es importante este esquema para que se vea cuál es este flujo de relación que tiene el contrato. También esto un poco de cultura, ya que hasta el 2017 aproximadamente se tenía el contrato NEC 3, después de ahí se actualizó al contrato NEC 4, si no me falla la memoria en ese año, pero en el Perú tenemos esta situación en donde hay proyectos que se ejecutan con NEC 3 y hay proyectos que se ejecutan con NEC 4. Pero lo bueno es que no es complicado si por ejemplo, si ustedes han trabajado en un proyecto de NEC 3, si se van a un proyecto de NEC 4 es muy parecido, ¿no? Es más, hay algunas cláusulas que se mejoran o que se agregan para poder tener una mejor precisión en la lectura del contrato. Y viceversa, ¿no? Si trabajan en un contrato NEC 4 y se van a un NEC 3, también es bastante parecido. Entonces, eso es también otra ventaja, ¿no? Ya que si usualmente lo que me ha pasado a mí cuando me iba de un proyecto a otro, eh, tener que leer y empaparme el contrato era una tarea bastante compleja, ¿no? Pero era lo que se tenía que hacer. Aquí ya hay una ventaja bastante importante porque los contratos NEC usualmente son muy parecidos y como les comenté, siempre nos tendríamos que enfocar en las cláusulas Z en primera instancia. Y aquí pasamos a este tema que el contrato NEC le ha dado mucho énfasis, que son la planificación y la programación, ¿no? Y yo actualmente, como lo mencionó Oliver, soy jefe de planeamiento y en anteriores proyectos, desafortunadamente por el contrato, no se da mucha importancia a la planificación, pero hoy en día, a nivel mundial, ya hay una gran corriente. Es más, Lean, ¿no? Dentro de su propia filosofía, indica que una de las partes más importantes, ¿no? La columna vertebral, es básicamente la planificación. Y eso no significa que cuando planifiquemos todo salga de acuerdo al plan. No sabemos que hay mucha variabilidad, pero básicamente esa es la tarea, ¿no? Planificamos, mejoramos, volvemos a planificar y se vuelve a mejorar, ¿no? La famosa mejora continua. Entonces aquí seguramente sí muchas de las cosas que voy a hablar lo van a entender porque son temas que usualmente se ven en quinto, sexto, séptimo ciclo en adelante, ¿no? Entonces tenemos un cronograma, ¿no? Y todo cronograma, cuando ya estamos en ejecución, tiene siempre dos partes importantes. Si mi proyecto empezó, por ejemplo, el 1 de enero y va a acabar el 30 de diciembre, digamos, al día de hoy, que es 2 de mayo, a mi fecha de corte, yo ya voy a tener un ASBIL, ¿no? O un trabajo real. Y hacia la derecha voy a tener un trabajo proyectado. Entonces, estos dos, dos tramos o dos partes es, digamos, lo básico a nivel de planificación. Tenemos un trabajo realmente ejecutado hasta el día de hoy y tenemos una proyección. Características. Eh, obviamente, la parte izquierda del cronograma tiene que decir la realidad, ¿no? Si yo vacié la columna del piso 1 del sector 1 el 1 de abril, en teoría en mi cronograma debería indicar esa fecha, ¿no? Si no indica esa fecha, ya encendemos las alertas porque eso no va a estar bien y eso puede traer problemas más adelante. Y en la parte derecha del forecast o del trabajo restante es aquí donde los planificadores nos volvemos usualmente un poquito brujos, un poquito magos, porque tratamos de pronosticar. ¿Y cómo hacemos tratamos de proyectar, perdón. ¿Y cómo hacemos una buena proyección? En función de la información que tenemos hacia atrás. Si yo sé que 10 columnas las he vaciado en 2 días, es decir, tengo un ratio de 5 por día, no sería lógico o no sería real que yo proyecte
10 columnas en medio día o en un día, ¿no? Salvo que yo pueda sustentar que voy a aumentar quizás o más recursos o trabajar más horas. Pero si no tengo ese sustento, pues yo soy el revisor del cronograma y les puedo indicar que está mal. Entonces, por eso siempre es importante la parte del ágil, porque en función de eso, muchas veces los planificadores hacemos la proyección hacia adelante. Y una de las principales salidas que tiene este cronograma son los famosos histogramas, ¿no? Histogramas pueden ser de personal, pueden ser de equipos, y esto a su vez lo que genera es poder identificar, ¿no? Cuántos EPPs, por ejemplo, vamos a tener si estamos en un campamento minero o en un proyecto que está fuera de la ciudad, saber, por ejemplo, cuántas habitaciones para el personal que se va a tener, ¿no? Cuántos litros de agua se tiene que consumir de acuerdo a la normativa, ¿no? de salud que existe en el Perú. Entonces, es muy importante la información que se entrega, porque en función de esa planificación también se hace una estimación de costos. Tengo tanto personal, ¿no? De acuerdo a su banda salarial, más la cantidad de insumos, también proyecto un costo estimado. Otro concepto, otro concepto bastante importante, la ruta crítica, ¿no? Y esto en sencillo es básicamente la cadena más larga en el tiempo, ¿no? De actividades dependientes. Eso también, como les vuelvo a comentar, posiblemente lo han visto o lo van a ver o lo están viendo en sus respectivos cursos, ¿no? ¿Qué es la ruta crítica? Es una de las actividades, bueno, es la cadena más larga de actividades dependientes. Esta ruta crítica se caracteriza por indicar cuánto tiempo me va a durar el proyecto. Entonces, esa imagen de ahí es el esquema usual que se suele mostrar en un cronograma de construcción. También ya por nomenclatura o por estandarización, usualmente la ruta crítica se suele mostrar de color rojo, ¿no? Y como se puede ver ahí, todas las barras que pertenecen a la ruta crítica nos indica cuánto tiempo va a demorar nuestro proyecto. Otra característica de nuestra ruta crítica que lo vamos a ver es más adelante también es la holgura o total float, ¿no? En el caso de la ruta crítica tiene un total float o una holgura de cero, ¿no? Entonces, y aquí también una pregunta que digo que es de examen: si mi ruta crítica se retrasa 5 días, automáticamente mi proyecto se retrasa 5 días, ¿no? Entonces, siempre a las personas que se van a dedicar al tema de control de proyectos, es importante que sepan estos conceptos y que le den siempre énfasis a la ruta crítica. Estos son también un pantallazo de las definiciones contractuales, de las cláusulas que NEC nos da y donde nos habla de todo lo asociado a la planificación, al cronograma. Y vuelvo y repito, es bastante importante que NEC sí le dé una importancia bien marcada a la planificación, cosa que en otros proyectos, en otros contratos tradicionales, el tema de la planificación son 2 o 3 líneas, ¿no? Y precisamente por esa falta de detalle es que suelen haber muchos problemas. Entonces, NEC ya, como vamos a ver más adelante en una lámina, ya nos da todas las características, todos los requisitos que se necesitan para la elaboración del cronograma. Por ejemplo, aquí no nos indica cuáles son, en la parte izquierda, cuáles son los términos que deben estar dentro de nuestro cronograma, ¿no? En la parte izquierda, bueno, está en español, en la parte derecha está en inglés. No, nos da esos conceptos, ¿no? Esas definiciones, ¿sí? Que son importantes, ya que como estamos hablando de un contrato y de un proyecto, todas las personas involucradas deberíamos manejar el mismo lenguaje, ¿no? Y eso es bastante importante y NEC lo pone prácticamente al inicio del contrato. No, otras definiciones, ¿no? Que es básicamente para ejemplificar lo que es la fecha de culminación o que es o que es la culminación. Aparentemente son palabras similares, pero tienen conceptos distintos, ¿no? Entonces,
NEC obviamente lo pone e indica cuál es su definición. Entonces, aquí también, básicamente, ¿qué son los cronogramas? ¿No? Tenemos un primer cronograma. Todo proyecto siempre inicia con un primer cronograma que se suele conocer como línea base. En los proyectos tradicionales, la línea base se congela y se queda estática hasta que ocurre un problema. En NEC esto no ocurre, el contrato nos exige que se haga una actualización mensual del cronograma. Entonces, bueno, quizás ya básicamente el nombre lo dice, ¿no? Al tener un cronograma actualizado, tanto el cliente como el constructor o contratista ya puede ir monitoreando cuál es el avance del proyecto, si estamos bien, ¿no? Si tenemos nuestra curva S, ver cuál es la desviación. Y eso al final, ¿cuál es la importancia de eso? Que si hay un retraso considerable, podamos tomar alguna medida correctiva. Si tenemos un retraso y es, por ejemplo, responsabilidad del contratista porque no llegaron los equipos, una de las cosas usuales que se suelen hacer en los proyectos es aumentar las jornadas, las horas de la jornada laboral o posiblemente hacer un doble turno, ¿no? Son varias formas de mitigar eso. Aquí les presento un pantallazo de lo que en un contrato NEC nos indica de qué es lo que tiene que tener un cronograma, ¿no? Y nos dice que nos debe indicar las fechas claves, ¿no? Fecha de inicio, fecha de acceso a un sector o a una parte del proyecto, cuándo va a culminar, las holguras, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos indica, y también eso es una facilidad para nosotros los planificadores porque ya sabemos qué es lo que se tiene que entregar, ¿no? Y como comenté, como ya las reglas del juego están pactadas, es más sencillo poder entregar porque ya tenemos una hoja de ruta. Esto eran los términos que les comentaba, la holgura total o total float, y es el tiempo máximo que se puede incrementar la duración de una actividad para que, bueno, a ver, tiempo máximo en que se puede incrementar la duración de una actividad y o demorar su inicio sin incrementar la duración del proyecto. Si está en la ruta crítica, el total float es cero. Ahí, por ejemplo, ¿no? Vemos que las barras de verde tienen cierta holgura. Si estamos en un proyecto, digamos, ese es el plazo que se podrían demorar estas actividades para que no se conviertan en ruta crítica. Luego tenemos la holgura terminal o el terminal float, ¿no? Que básicamente es cuánto holgura tenemos respecto a nuestra fecha contractual. Y luego tenemos la holgura de riesgo o los buffers, digamos, que es muy importante que con nosotros consideremos estos pequeños colchones, ya que sabemos que puede haber problemas, ¿no? Por muy buena planificación, por muy buena información. Estamos en un mundo en donde incluso puede haber un accidente, se retrasó el mixer, entonces siempre es bueno darse una pequeña contingencia, ¿no? Una contingencia que sea un poco coherente, que sea razonable y que no sea muy exagerada. Entonces puedo tener una actividad que dura, por ejemplo, 10 días, pero viendo la información, viendo los datos que tengo, le puedo dar una holgura, un TRA o un buffer de quizás 2 días, ¿no? Para que mi duración total sean de 12 días. Y esto es bastante importante hablando de NEC porque NEC sí nos exige que coloquemos esto, ¿no? A diferencia de un contrato tradicional en donde no nos exige. Entonces, eso es una fórmula usual en la que se suele colocar o cómo se suele calcular el buffer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un metrado de 243, un rendimiento de 32, tengo un turno, tengo dos cuadrillas, tengo una eficiencia del 95%, entonces mi duración calculada matemáticamente me duran 4, ¿no? Por la información que tengo de otros proyectos, le puedo dar un buffer de un día, entonces mi duración total serían de 5. Esa es una forma usual que se hace. Y finalmente,
¿No? ¿Por qué es importante el tema de cronograma? Porque sabemos que en todo proyecto van a existir variaciones en el plazo. Pueden ser a favor o en contra, y más aún cuando se trata de un proyecto complejo. Entonces es importante poder cuantificar cuánto puede ser esta variación. Aquí voy a ser muy rápido por el tiempo también, pero básicamente en el mundo tenemos estas tres normativas o buenas prácticas, ¿no? Que nos indican cómo se debe cuantificar, ¿no? NEC ha utilizado estas y bueno, no ha creado, ha utilizado estas y ha hecho su forma de evaluación en función de estas buenas prácticas. Entonces, en el mundo de la evaluación de los retrasos tenemos dos tipos. El análisis de retrospectivo, que significa cuando ya sucedió el evento, ¿no? Hay proyectos, aunque ustedes no lo crean, que ya se culminaron, pero todavía no se definen cuánto es el plazo que se le va a dar al contratista, ¿no? Ese es el famoso análisis retrospectivo, ¿no? Se realiza después de que el evento ha ocurrido, los impactos ya son conocidos, pero siempre hay, por temas de información, algunos días que se tienen que sustentar o que no se pueden sustentar, entonces eso, digamos, es el detalle en este caso, ¿no? Entonces aquí tengo este impacto, ¿no? Mi fecha de culminación se mueve, entonces yo como planificador o de planificación, jefe de planificación, perdón, tengo que demostrar que ese impacto, bueno, que ese es el impacto que ha ocurrido, ¿no? El análisis prospectivo es, a diferencia del análisis retrospectivo, algo que es a futuro, que todavía no ha sucedido o está sucediendo, ¿no? Un ejemplo de eso, bueno, estamos, digamos, construyendo, estamos excavando, pero viene una lluvia. Entonces, parte de la excavación que se hizo se ha inundado, el material del terreno se ha desprendido. Entonces, aquí va a haber, en primer lugar, una paralización por la lluvia en sí y también posiblemente por los trabajos adicionales que se tendrían que hacer por estas lluvias. Entonces, aquí es, si pasó eso el día de hoy, no va a haber un trabajo futuro que yo tendría que cuantificar. Ese es el análisis prospectivo a grandes rasgos. Esto es básicamente un pantallazo de lo que dice esta buena práctica, y NEC básicamente se ha enfocado en estos tres, ¿no? Que ya lo van a ver seguramente en algún curso o en algún curso de posgrado. Estas son las cláusulas que el contrato NEC te indica de cuáles son las causales para un evento compensable, que también es importante porque en un contrato tradicional no está tan detallado como aquí. Aquí ya nos ha dado NEC estas cláusulas, ¿no? Y abajo está básicamente un resumen de, de parte de quién es el culpable, si es por parte del cliente o si es por un tercero. Pero también es para culpa. No, finalmente, bueno, este es el proceso. Esto también es bastante importante en el contrato NEC, porque el contrato NEC tiene ya procesos bastante definidos y eso lo que ayuda es a que se mejore la forma en la que se analizan las cosas. Ya tiene flujos, ya tiene manuales, ya tiene guías, entonces eso también a nosotros los ingenieros nos ayuda porque no tenemos muchas veces que estar improvisando, ¿no? Esto es un flujo muy general de lo que el contrato NEC nos habla de cómo se hace una evaluación de un evento, ¿no? Se notifica, se, bueno, yo contratista notifico, luego está el gerente de proyecto que evalúa. Si es un evento, pues obviamente tengo que cotizar, tengo que cuantificar y si no, pues se cierra el evento, ¿no? Entonces un esquema bastante general, es más amplio en el contrato, pero sí ejemplifica bien de cómo es este proceso. Y aquí un ejemplo para cerrar esta charla del día de hoy, ¿no? Y es algo para que también ustedes puedan entender todo lo que hemos hablado. Como les comenté, tenemos un cronograma inicial. Luego pasa un mes y hacemos la actualización del cronograma.
Aquí aparentemente no hay ningún problema, ya que vemos que mi hito de culminación se mantiene. Mi mito de culminación se mantiene y como no hay problema, generalmente no hay ninguna alarma y todos estamos felices y contentos. Luego, en el cronograma del siguiente mes, también aparentemente no hay problema, ¿no? Pero el cliente es un poquito más perspicaz, no más avispado y ve que algo ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que en primer lugar aparentemente no hay problema, pero si se dan cuenta, una actividad que no era crítica pasó a ser crítica. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esta actividad que no era crítica y que ahora sí ha generado que posiblemente se extienda el periodo del proyecto. Pero yo, planificador muy vivo, lo que he hecho es la última actividad, reducir la duración. De 40 ha pasado a 30. Y con eso aparentemente he revertido el problema. Pero si mi cliente se da cuenta de este problema y yo no tengo una explicación, el problema me lo voy a ganar yo. Entonces, el cronograma real, digamos, que se tendría que presentar sería ese con el desfase. Y ese desfase que estamos viendo es finalmente lo que NEC te dice si es un evento compensable o es un retraso del contratista. Y muchas veces y todas las peleas que van a seguramente ver en los medios de comunicación es por estos temas, ¿no? El contratista, ¿no? Posiblemente tiene un retraso o el cliente ha generado un retraso, entonces tratan de solucionar el problema, pero cuando se culmina el proyecto, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, siempre va a haber un pequeño adicional de día. Entonces, todos esos inconvenientes se traducen en eso, ¿no? Tratar de buscar qué es lo que sucedió y si finalmente es un problema o es un evento que se tiene que compensar al constructor. Como conclusión y comentarios finales para ustedes, aunque los contratos NEC tienen procesos bien estructurados, como hemos estado viendo, como es una notificación, cotización y evaluación, por ejemplo, nuestra realidad, como les comenté el día de hoy, todavía muestra que estos procesos no siempre se cumplen al 100%. Esto tiene muchos factores. Puede ser por los funcionarios o por los empresarios que todavía no estamos acostumbrados a esta nueva forma de gestionar proyectos. Pero, sin embargo, el uso de NEC aquí en Perú, como les vuelvo a comentar, es relativamente nuevo. Y como todo proceso, al inicio su implementación siempre es complicada. Pero ustedes que ya están saliendo al mundo laboral van a tener una gran ventaja porque ya muchos problemas que hemos estado viendo en esta etapa inicial ya se están mejorando, ya se están superando y los próximos proyectos y megaproyectos que van a salir ya tienen muchas de las lecciones aprendidas que quizás nosotros en un principio hemos cometido y hemos metido la pata. Sabemos que en el Perú hay un montón de procesos de arbitraje, ¿no? Y la implementación de estos contratos NEC o otro tipo de contratos estandarizados puede ser una herramienta muy importante para minimizar estas disputas y poder resolver conflictos de manera más eficiente, ¿no? Al promover prácticas, flujos ya más estructurados, NEC o cualquier herramienta que ya tenga una metodología, evidentemente va a disminuir la frecuencia y la duración de estos arbitrajes. Y al final, ¿esto en qué se traduce? En que el Estado peruano no gaste de manera innecesaria el dinero que es básicamente de todos, porque todos pagamos nuestros impuestos. Otra cosa muy importante que he aprendido en la gestión de estos contratos NEC es el uso de BIM. Como comenté, a diferencia de un proyecto tradicional, NEC ya exige en muchos casos el uso de estos modelos BIM. Y el BIM, como sabemos, es información, ¿no? Y es información durante todo el proceso. Ahora imagínense combinar un análisis de retraso con la información del BIM para mostrar qué pasó y por qué.
El BIM nos ayudaría a explicar las razones y las consecuencias de los retrasos. Si mi proyecto utilizó BIM desde el inicio y siguió los procedimientos de mantenimiento de registros recomendados, entonces toda la información se va a almacenar en mi base de datos central, que va a estar vinculado a mi modelo 3D. Entonces estos reportes de análisis forense, que se suele llamar, van a estar apoyados en una información contemporánea y en una información más sólida. Los proyectos que usan BIM pueden tener problemas y discusiones como todos, pero como todos trabajamos juntos desde el principio, debería haber menos desacuerdos que lleguen a ser problemas. En BIM todos usamos la misma información, lo que ayuda a ver los problemas de la misma manera. Sin embargo, a veces esta información puede llevar a diferentes conclusiones, causas y disputas. Y el objetivo precisamente de BIM es que todos nos enfoquemos en resolver problemas y no buscar culpables. Bueno, muchas gracias a todos. ¿No? Eso sería básicamente la charla del día de hoy. Cualquier consulta, comentario, libre, estoy Sí. atento. Gracias, ingeniero. Bueno, a continuación pasaremos a la ronda de preguntas, en lo que algunos, si tienen alguna duda o consulta de los presentes, pueden ir escribiéndola en los comentarios, así como la mía también. Bueno, ¿cómo se integran las herramientas BDC y BIM en la gestión colaborativa que propone el NEC 3, la opción F, especialmente en proyectos públicos, ¿no? Con alta variabilidad? Ok, buena pregunta, libre. En BIM y BDC, aunque parecen parecidos, aunque tienen cosas muy similares, son dos metodologías muy distintas. BDC utiliza a BIM como herramienta, pero la metodología BIM como metodología tiene más procesos y abarca quizás otras etapas de un proyecto, como puede ser el diseño y la operación. BDC se enfoca específicamente en la construcción, ¿no? Como su propio nombre lo dice. Entonces, ¿cómo esto se involucra con NEC? Como hemos visto, NEC lo que trata de hacer es comprimir los tiempos. Entonces, nos imaginamos, ¿no? ¿Cuál es una de las formas de poder quizás comprimir u optimizar estos tiempos haciendo una construcción virtual? ¿No? Yo tengo un colegio, por ejemplo, y mientras vienen mis proveedores, mientras vienen las personas que me suministran, por ejemplo, el material, yo ya tengo un equipo de BIM en donde voy modelando, voy haciendo el proceso constructivo y cuando ya llegan los operarios, yo ya tengo por lo menos bastante información para que ellos puedan iniciar sus trabajos de manera más rápida. Un ejemplo claro de eso, que se ha visto bastante en colegios, es el tema del acero, ¿no? Algunas empresas utilizan quizás el acero prearmado, predimensionado, y eso lo que genera es que, a diferencia de un proyecto normal, te dan un plano en donde ya te indican todas las medidas y lo que hace la persona que va a colocar el acero es seguir esa lista. Lo que se hacía hace años, varios años atrás, es que tú le dabas un plano muy genérico y la persona el operario en este caso, tenía que cortar, tenía que medir y eran bastantes procesos que ahora con la tecnología y con las herramientas ya esto se está superando. ¿Y eso en qué se refleja? En mayor tiempo de ejecución, mayor rapidez, ¿no? Entonces, NEC lo que trata de hacer con estas cláusulas, por ejemplo, es tratar de asimilar estas buenas prácticas y que al final cumplamos los hitos contractuales, ¿no? Que es también algo muy importante. Gracias por la aclaración, ingeniero. Chicos, si alguien tiene alguna duda, no duden en ponerla en los comentarios ahí. Ahí uno también me ha escrito por interno. Dice, ¿qué estrategias recomendaría para preguntar a las entidades públicas y privadas en la transición hacia contratos colaborativos como NEC 3, opción F, considerando las prácticas tradicionales del sector construcción en el Perú? Me puede repetir la pregunta, por favor? Ok. ¿Qué estrategias recomendaría
para preparar a las entidades públicas y privadas en la transición hacia los contratos colaborativos como NEC 3, opción F, considerando las prácticas tradicionales del sector construcción en el Perú. Ya, ok. Bueno, yo siempre indico la estrategia principal, no solo a las entidades, sino también a las empresas, es tratar de mejorar la comunicación. Aunque no lo crean, a veces, bueno, por una como, o por un acento, se puede tergiversar la esencia de una cláusula y eso genera un montón de problemas. Hay muchas herramientas, ¿no? Como hemos visto, Lean, Beam, BDC, por ejemplo, pero se puede tener la mejor herramienta, pero si no sabemos comunicarla, transmitirla y que todos los de la cadena, tanto aguas arriba como aguas abajo, entiendan, por muy buena que sea la herramienta, no se va a poder llegar a un objetivo que beneficie a todos. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo indico que es bastante importante buscar estrategias de comunicación adecuadas. Pueden ser visuales, pueden ser presentaciones, dependiendo de qué es lo que se quiera transmitir. Pero es muy importante la comunicación. Ok, a ver, ¿alguien más tiene alguna duda, ya sea por micro o en los comentarios? Sí, ahí me parece. A ver, ¿qué rol tienen ahora los project managers en comparación a los supervisores bajo NEC 3? Ah, perfecto, buena pregunta. Un project manager básicamente lo que hace es gestionar, a diferencia de un supervisor, que lo que básicamente hacía era revisar. La, digamos, la función, a diferencia del supervisor, del gerente de proyecto en este caso, es un poco más preventiva. ¿Cómo se muestra esta prevención? Con una de las herramientas de ANEC, que son, por ejemplo, las alertas tempranas, ¿no? En un contrato tradicional, digamos, el supervisor era muy complicado que te indique posiblemente una alerta temprana. ¿Y a qué me refiero? Quizás con una alerta temprana, si estamos en una obra de carreteras y justo en una zona las personas se están indicando que van a hacer una paralización. En el contrato tradicional, lo que simplemente es el contratista y el supervisor esperan a que las personas hagan la paralización, se, se pierden 2, 3, X días y luego se continúa. En un contrato NEC, tanto el project manager como el contratista pueden emitir una alerta temprana, ¿no? Van allá a la zona y empiezan a hacer una socialización. Y cuando digo socialización, lo que pueden hacer, y justo hablando de las estrategias de comunicación, es explicarles quizás a la población cuáles son los beneficios del proyecto, cómo las personas se van a ver beneficiadas y posiblemente quizás con esa explicación de todos los beneficios y virtudes que tiene el proyecto, la gente desista de hacer esa paralización. No, posiblemente. Igual, si es que no se logra hacer ese desistimiento, como ya está todo trazable, no se tiene documentación de las acciones que se ha hecho, pues el NEC igual le da la potestad al contratista de que pueda presentar una ampliación de plazo. Pero siempre, ¿no? La diferencia más grande, al menos yo que he encontrado, es este tema de la prevención. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos y beneficios que ha observado en la aplicación del NEC 3 en proyectos financiados por el Estado? Eh, a la fecha, el día de hoy, uno de los principales desafíos, aparte de la comunicación que he dicho bastante, también es el tema de la interpretación y el tema técnico. NEC, al ser un contrato de fuera, un contrato inglés, ya tiene ciertos tecnicismos que usualmente aquí en Perú no se solían usar.
y eso generaba quizás una descoordinación, no solo a nivel del funcionario, digamos, sino también a nivel del contratista. Entonces, uno de los desafíos que yo creo que es bastante positivo es que todas esas buenas prácticas, todas esas herramientas se están trasladando aquí al Perú, ¿no? Y eso al final eleva la calidad también de profesionales y de metodologías que vamos a utilizar, ¿no? Sin ir muy lejos, hace 5 o 6 años atrás, nadie o pocas personas conocían que era una alerta temprana, ¿no? O un evento compensable, ¿no? O incluso ahora que también se está poniendo bastante de moda el tema del análisis forense. Aquí en Perú, porque eso ya tiene muchos, muchos años a nivel mundial. Pero hoy en día me alegra bastante que ya estemos aquí en nuestra región hablando de esos temas. Entonces, eso también genera evidentemente que tengamos obviamente que estudiar más, pero también genera que seamos mejores en nuestra profesión. En cuanto a los beneficios, posiblemente también va por ese lado, ¿no? Ya hay mejores herramientas, ya hay metodología más estructurada, que es bastante importante. Y finalmente lo que al final eso va a generar, muy aparte de la metodología o todo eso, es que los proyectos tengan, sean más beneficiosos para el Estado, no para la población. ¿No? Hablando específicamente de proyectos públicos, a diferencia de un proyecto privado, como podría ser, por ejemplo, un centro comercial, un proyecto público lo que trata de hacer es beneficiarnos a todos, ¿no? Una carretera en una zona donde posiblemente antes no existía una carretera y las personas de ese lugar no podían tener un comercio muy fluido, después de que se haga una carretera y la carretera esté bien hecha, por ejemplo, esa zona es muy probable que crezca. ¿Por qué? Porque pueden comercializar de manera más rápida, comercializar de manera más segura, e incluso si la zona tiene atractivos turísticos, también se alimenta de eso. Entonces, esa es la importancia de un proyecto público, porque genera un beneficio social, un beneficio colectivo. Y es muy importante eso hoy en día por muchas cosas que seguramente estamos viendo en las noticias o en los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias, ingeniero, también por tomarse todo el tiempo para hablar no solo del tema, sino de sus experiencias, que resulta muy enriquecedora para todos nosotros, también a los presentes. Estamos seguros que esta presentación genera un alto valor para todos nosotros y también una mejora en la gestión colaborativa y, bueno, mayor eficiencia y reducción de riesgos de obra, ¿no? Tal como, así que muchas gracias a todos. Y para cerrar esto, no sé si a los que deseen, claro, mm, si podrían prender su cámara, por favor, para una foto, simplemente ya para un cierre, tener un recuerdo bonito. Ahí, no sé, a los que estén, tal. Ahí Oliver también, no sé. Oliver, si le puedes tomar una foto ahí al, por favor, ahí, para los que salgan también. Así, a ver, sonrían, por favor. Ahí. Ah, espere, espere, una vez más, por favor. Ahora sí, sonríen. Ya está. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Gracias. Oliver, Oscar. Gracias, ingeniero. Gracias a todos también por asistir. Listo. Hasta luego. Buenas noches.